Continuamos cara a cara con el periodista Marcos Arana en Zona 3, 91.5 FM. Esto es Cara a Cara, soy Pablo Latapí. Los martes tengo la oportunidad de estar en este espacio Cara a Cara aquí en Zona 3 en el 91.5 de frecuencia modulada y platicando sobre el tema dolorosísimo de la impunidad en nuestro país, algo que hace que México se destaque. Comentábamos, un ciudadano común y corriente llega a la ventanilla a presentar una denuncia y pues prefiere no presentarla. ¿Por qué? Porque cifras que dio a conocer el doctor de la Barrera, que tiene un instituto de investigación jurídica, te hablan de que en México, a nivel nacional, el promedio es que se castiga 1 de cada 100 delitos. O sea, de cada 100 delitos que se cometen, si bien se denuncian por ahí de 25, 30, y de esos que se denuncia termina castigándose 1. Y lo mismo aplica para todo, o sea, y yo pienso también en los políticos, en los gobernantes, en los aquellos que tienen una responsabilidad pública ante nosotros, y nosotros sabemos que están cometiendo un acto de corrupción serio, que están cometiendo un fraude contra la nación. ¿Para qué lo denuncia si no lo van a castigar? Nunca veo que termine un político, un gobernante en la cárcel. Yo no sé si sea lo correcto, ¿no? Pero ver que se castiga y están con total impunidad paseándose por las calles, ¿no? Y disfrutando de aquello que nos quitaron a todos nosotros. ¿Qué pasa? Son dos efectos. Bueno, el ciudadano que va ante la fiscalía y que no encuentra eco en su preocupación tiene que obedecer a dos razones, principalmente el efecto embudo, Pablo. Fíjate, en Alemania por cada 100,000 habitantes tienes 100 jueces. En México por cada 100,000 habitantes tienes 1. Y evidentemente las fiscalías son iguales. Si tú te vas a las delegaciones regionales de la fiscalía, tienes a 3 policías investigadores y un jefe de grupo para hacer la cobertura de los delitos de toda una región. ¿Cuándo vas a poder, por la parte técnica, llevar a cabo las investigaciones de manera adecuada? Jamás, porque se le destinan recursos a otras cosas, Pablo. Un notificador le tiene que poner a veces gasolina de su bolsa o de las gratificaciones que dan los abogados para hacer su chamba, cuando magistrados tienen vales de gasolina mensuales. Estructuralmente estamos fallando. Entonces, de ahí tiene que ver esta parte, el que ciudadano, por un lado, pues evidentemente no hay las suficientes manos para talachar todo este esquema, y por otro lado, la impunidad. ¿Qué es lo que generas? Que evidentemente si quieres que camine tu asunto, pues llega el abogado y tiene que generar alguna gratificación para buscar motivar que se le dé impulso procesar los expedientes, porque es la falla de origen, son muy pocos para atenderte, por un lado. Y por otro lado tiene que ver con lo que decías, ¿quién castiga a los políticos? En nuestro país tenemos 2 mecanismos de sanción a los políticos, el juicio político y el amparo y su consecuencia. Una persona que va al juicio de amparo y logra la suspensión de un servidor público, no lo respeta, pues tendrá la consecuencia inclusive de la destitución ya por la corte, y en su caso la consignación ante un juez. Pero por otro lado, en la parte política, ¿quién juzga a los políticos? Los propios políticos. Fíjate lo curioso, Pablo, en la Constitución del 17, el constituyente del 17 previó que el juicio político fuera por jurado popular. Fíjate, del 17, cuando lo generaron en el 17... No aplica. No, lo que pasó fue que en el 28 alguien lo vio riesgoso y lo derogó. Pero si tú consultas el texto constitucional original, quien sancionaba a los políticos éramos los ciudadanos. Entonces imagínate tú que Luis, claro, yo te respeto mucho, que tú fueras diputado y que... Oye, ve la cara que puso, no. Que él cometiera una irregularidad y como ciudadano de su distrito lo acusara de una responsabilidad política, y el INE estableciera un jurado popular, como lo hace con los funcionarios de casilla, y que nosotros determinamos si es responsable o no políticamente de alguna violación a la ley y lo pudiéramos destituir, no por referéndum plebiscito, eso obedece a cuestiones mediáticas, Pablo, en un juicio donde él se pudiera defender frente a los ciudadanos que lo eligieron, te aseguro que el esquema cambiaría, Pablo. Y lo único que tendríamos que hacer es retomar la Constitución, no es inventar el hilo negro, volver a retomar el 110 de la Constitución en ese momento y señalar que los ciudadanos volvamos a tener el poder sobre los funcionarios públicos y no los funcionarios públicos sobre los ciudadanos. Ahora, Luis, yo pienso, todo el sistema, o sea, lo que dice Edgar es correcto, pero es como que visto muy así de, otra vez volvemos a lo mismo, la base, un cambio democrático, fuerte, profundo, pero yo pienso, o sea, desde que llego, el empleado que me recibe la denuncia, el que la va a procesar, el secretario, el Ministerio Público, etcétera, toda esa cadena, todo falla, ¿no? O sea, me da la impresión a mí, o sea, yo tengo cero confianza en todo ese sistema, a pesar de que nos cuesta la nota, ¿no? Claro, mira, es un hecho que por el camino que vamos no estamos resolviendo los problemas de impunidad y de corrupción.
eso es un hecho, irrefutable. El año pasado hicimos un estudio sobre corrupción municipal y verdaderamente los resultados son pesimistas, o sea, son para bajarte el ánimo. ¿Por qué? Porque mira, algunos datos, el 93% de los participantes considera, estamos preguntándole a ciudadanos y a funcionarios públicos, dicen que hay más corrupción que la anterior administración municipal. O sea, estos estudios los hacemos cada trienio. Pero también hay mucha responsabilidad del ciudadano, insisto en esto. Dice que solo el 11% de los funcionarios públicos han denunciado algún acto de corrupción que ellos hayan visto. Y solo el 6% de los ciudadanos han denunciado un acto de corrupción. Y sin embargo, más del 40% de los ciudadanos han participado personalmente en un acto de corrupción. La gente dice que debe de participar, pero cuando se les pregunta si estarían comprometidos en hacerlo, la verdad es que los números cada vez van a la baja. Yo creo, insisto, en que no estamos caminando por el camino correcto. Sí hace falta un cambio estructural en los sistemas judiciales y legislativos. Sin embargo, para el ciudadano de pie que muchas veces nos está escuchando ahorita en su casa o en su auto, dice, bueno, ¿y yo cómo participo si a lo mejor ni siquiera conozco de esos procesos, ¿verdad? O no tengo la posibilidad de acceder a esos cambios. Yo insisto que uno de los factores fundamentales es en la capacidad de organizarnos socialmente. Y la capacidad de organizarnos socialmente quiere decir organizarnos en torno a cualquier tema que nos es de interés, sí, de bien público para nuestra comunidad. Pero a mí se me antoja que tiene que ser algo muy doloroso, Luis, para que te puedas organizar. Yo espero que no, Pablo, yo espero que no, porque... Normalmente viene del dolor, y no hay que hacerle de otro. Con todo respeto, quien participa... O sea, por ejemplo, tú Luis, estás en una organización de profesionales por la ética. Así es. O sea, suena muy complicado, ¿me entiendes? Yo soy un profesionista, sí. ¿no? Suena muy complicado. En cambio, si en mi colonia hay una AC que se creó porque tenemos ladrones que están dando cristalazos, me voy a apuntar mucho más rápido, no sé si me explico. Y además te vas a apuntar hasta que te dan el cristalazo a ti, desgraciadamente. Claro, me den el cristalazo, entonces me apunto. En ese momento te apuntas, o en el momento que corten los árboles de tu colonia, en ese momento empiezas es más, ni siquiera de tu colonia, el árbol de tu casa, porque si se lo cortan al vecino, sigue siendo problema del vecino. Entonces tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar y que el problema que le sucede al de al lado es un problema nuestro. ¿Cuál es nuestra motivación para participar socialmente? Pues eso, participar, abonar en lo que medianamente o pequeñamente podemos, abonar en este sistema de organización social. ¿Qué pasa? Que tenemos una sociedad desmembrada, en donde tenemos un sistema político que está en la cúpula y una sociedad completamente desorganizada. Y creemos que los partidos políticos son los que nos representan y los que nos organizan. Estamos completamente equivocados. Tenemos que lograr una fuerza social que nos pueda representar en aquellos pequeños temas. Los árboles de mi colonia, la seguridad de mi colonia, el agua potable de mi colonia, aunque sean 3 casas los que tengo de vecinos. Si no somos capaces de ver lo que pasa alrededor de mí, pues la verdad no vamos a ser capaces de enfrentar los cambios estructurales que requiere nuestra sociedad. Mira, yo creo que los ciudadanos que nos escuchan sí pueden hacer algo. Primero, fijarse muy bien por quién van a votar en el próximo proceso electoral. Pero, y exigirles que lleven a cabo estas vas a reformas. votar por uno, por otro u otro. Son, a final de cuentas, para mí como ciudadano, son lo mismo, porque a lo mejor uno estaba hace 3 años en otro partido político y hace 6 años, no sé si me explico. Mira, Pablo, o sea, los independientes, ya lo comentaron, tienen poquísimas posibilidades. Y hay que decirlo con toda franqueza, yo tuve la oportunidad de conocer a diputados de todos los partidos políticos. Hace muchos años trabajé en el Congreso del Estado y es donde los conocí. Cuando yo egresé de la universidad, yo decía, quiero ser asesor del Congreso porque era mi ideal, buscar transformar este esquema. Y ahí conocí gente muy buena de todos los partidos políticos y gente muy mala. Tampoco generalizar es bueno. Y convocar a la mejora, movilizaciones para salir a la calle y decir que estamos en contra de todo y a favor de nada, no creo que sea la solución. Yo coincido con Luis en que debemos de convocar, por ejemplo, a los universitarios, a los vecinos, a hacer planteamientos concretos. Porque si no, te vamos a tener problemas como un Guerrero, con el pretexto de decir que estás en contra de todo, pues generan actos vandálicos. Entonces necesitamos organizarnos, estructurar propuestas serias y llevarlas como sociedad civil organizadas al Congreso y decirle, señor, no es que quieras, te pago para que legisles esto. Nosotros hemos tenido como universidad algunos intentos, algunos diputados nos han recibido las iniciativas,
Hemos generado iniciativas de ley y vamos con el diputado sin hacer tanto argüende político. ¿Y qué ha pasado con esas iniciativas? Ya se presentaron, Pablo. Déjame decirte que llevo un diputado que la presentó. Y ya se... No, jamás la van a aprobar porque evidentemente les genera un esquema. Pero imagínate si tuviéramos la presentación de la iniciativa, el respaldo de los medios de comunicación, la sociedad civil organizada, pues generamos un poco más de presión. Es ahí donde nos tenemos que estructurar. Como sociedad empezar a poner en la mesa grandes temas sin que estemos en partidos políticos y decir, señores, esta es la partitura que queremos que nos bailen. Porque si seguimos dejando que los políticos decidan nuestro futuro, vamos a tener una crisis del Estado muy fuerte y nos va a pegar a toda la sociedad. No hay que llegar al esquema de la destrucción, hay que buscar la manera de que salvemos a tiempo esto. Pero a ver, Luis, se habla, y es muy fuerte, pero decir que hay un pacto de impunidad, o sea, un pacto tácito donde todos es conveniente que exista la impunidad. No. Obviamente para la clase política porque le permite sobrevivir y vivir bien. En diferentes áreas de la clase política sí lo hay, un pacto de impunidad, y es una cosa muy fuerte. Te voy a poner un ejemplo, en la Secretaría de Movilidad lo sabemos, el agente de pie tiene que reportarse con su superior y el superior con el superior, y es un acuerdo. ¿Reportarse en qué? Con dinero. Con dinero. Con dinero, por supuesto, con el dinero de las mordidas que toma. Ahora, un hecho fundamental es no acostumbrarnos a esto, porque pensar que la crisis viene y la crisis vendrá, ya estamos en crisis, Simplemente veamos lo que pasó en nuestra ciudad el 1 de mayo. Estamos en una crisis de seguridad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a acostumbrar que si te daban el cristalazo en tu coche, bueno, era normal, era un delito menor. Es más, ni lo denuncies, vas a la fiscalía y te dicen, vengan 2 meses para ratificar su denuncia, ¿verdad? Nos empezamos a acostumbrar que tenemos un vecino que es del crimen organizado, y pues es un vecino más, y entonces ¿para qué decimos nada? Nos empezamos a acostumbrar, pues que tengo que darle el dinero al inspector, o que tengo que darle al de obras públicas para poder construir. Nos empezamos a acostumbrar y de repente ya tenemos el agua en el cuello. Yo creo que ya tenemos el agua en el cuello. Y un tema fundamental es lo que estamos haciendo aquí, lo que es todos los días, que es denunciar, no acostumbrarnos a eso, que la sociedad no diga que es algo normal. Uno de los factores fundamentales que en muchos países ha logrado, no el poder aislar socialmente a los corruptos y a los políticos y a las personas que no actúan correctamente, y a los delincuentes mismos, que aquí en nuestra ciudad los aceptan socialmente en las fiestas de pompo y platillos, se les acepta socialmente. No lo podemos permitir. Ahora, Edgar tocó un tema fundamental ahí de refilón, que era el cambio generacional. Yo creo que tenemos que apostar a eso. Estos grandes cambios no los vamos a dar, aunque sí podamos tomar acciones concretas hoy, los resultados no los vamos a ver en 1 año o en 2 años. Tienen que ser cambios generacionales. Simplemente veamos los resultados de seguridad que tenemos hoy en día con lo que era nuestra ciudad hace 20 años. Es un cambio generacional hacia lo malo. Vamos a hacer una pausa. Esto es Cara a Cara, hoy platicando de impunidad. Ya escuchamos, impunidad y corrupción van de la mano, pero ojo, cuando hablamos de impunidad y corrupción hay corrompibles y corruptores, y todos estamos en ese barco. Vamos a regresar en Cara a Cara. Pablo Latapí, su servidor, una pausa muy breve. Dale like a nuestro Facebook. Zona 3 Noticias. Comunicación que emociona, convence e inspira. Zona 3, 91.5 FM.